Evangelio de María Magdalena. Bienvenidos a Ecos Celestiales, el espacio donde exploramos las profundidades de los textos sagrados y las figuras más influyentes del cristianismo primitivo. Hoy te invitamos a descubrir un evangelio apócrifo que ha capturado la imaginación y el espíritu de buscadores de verdad durante siglos. Un evangelio que ofrece una visión diferente, una visión que desafía las narrativas tradicionales y nos presenta a una mujer extraordinaria como una figura central en las enseñanzas de Jesús. Este es el Evangelio de María Magdalena. Contexto y descubrimiento del Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de María Magdalena es un texto apócrifo encontrado en fragmentos durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Dos manuscritos en griego fueron descubiertos y un tercero en copto, el idioma egipcio de los primeros cristianos, fue hallado en 1896. Aunque incompleto, este evangelio nos proporciona una ventana invaluable hacia la visión gnóstica y la importante posición de María Magdalena dentro del círculo íntimo de Jesús. En los textos canónicos, María Magdalena es descrita principalmente como la primera testigo de la resurrección. Sin embargo, en este evangelio apócrifo es mucho más que eso. Es una líder espiritual y portadora de una sabiduría profunda, a quien Jesús confió enseñanzas espirituales secretas. Análisis del contenido del evangelio. Los diálogos de Jesús y María. El Evangelio de María Magdalena está dividido en dos secciones principales. En la primera, Jesús aparece enseñando a sus discípulos después de la resurrección. En este Evangelio, Jesús transmite profundas enseñanzas sobre la naturaleza del alma, la trascendencia de los deseos materiales y la importancia de encontrar la paz interna para alcanzar la verdadera salvación. Pero lo más sorprendente de este evangelio es el papel de María como una maestra espiritual. Uno de los pasajes más reveladores ocurre cuando Jesús instruye a María en secreto y luego asciende, dejándole el encargo de compartir estas enseñanzas con los demás discípulos. Pedro y otros discípulos, sin embargo, reaccionan con escepticismo y desdén, cuestionando la legitimidad de una mujer en un papel de liderazgo tan prominente. Aquí es donde vemos una confrontación clave. Pedro desafía la autoridad de María, diciendo que Jesús jamás hubiera revelado secretos espirituales a una mujer antes que a ellos. Pero María responde con humildad, compartiendo la visión que Jesús le había confiado. Su visión de las almas ascendiendo a través de los cielos, despojándose de los poderes de este mundo, es uno de los momentos más místicos del Evangelio. El mensaje central del Evangelio de María Magdalena. El mensaje central del Evangelio de María Magdalena es un llamado a la liberación interior. En lugar de centrarse en la obediencia a las leyes externas o en la sumisión a las jerarquías religiosas, este evangelio gnóstico enfatiza que el camino hacia la salvación es interno. Es un viaje espiritual en el que cada alma debe superar los obstáculos del mundo material, liberarse de las ataduras terrenales y encontrar su conexión divina a través del conocimiento interior. Una de las enseñanzas más importantes que Jesús comparte con María es que las almas deben dejar atrás los deseos y miedos materiales para ascender al reino celestial. Este concepto refuerza la visión gnóstica de que el mundo material es una ilusión o prisión de la cual el alma debe escapar. Lo más resaltante del Evangelio de María Magdalena. Lo más sorprendente del Evangelio de María Magdalena es su presentación de María como una figura clave, no solo como una seguidora devota de Jesús, sino como una maestra
que posee un entendimiento profundo y espiritual. Su diálogo con Pedro revela una tensión latente en la iglesia primitiva, donde las mujeres que desempeñaban roles vitales en la comunidad cristiana temprana comenzaron a ser marginadas a medida que la estructura patriarcal se consolidaba. El Evangelio también nos invita a cuestionar las nociones tradicionales del liderazgo espiritual. En un momento crucial, María consuela a los discípulos quienes están sumidos en la confusión y el miedo después de la partida de Jesús, diciéndoles que deben buscar la paz interior. En este sentido, María es la voz de la razón y la guía espiritual en una época de incertidumbre. La historia de María Magdalena, a través de este Evangelio. El Evangelio revela no solo a una María Magdalena humana, sino a una líder espiritual que desafía las expectativas de su tiempo. A través de este texto, podemos imaginar a María como alguien que comprendía profundamente la naturaleza espiritual de Jesús y su mensaje, una comprensión que fue malinterpretada o rechazada por algunos de los otros discípulos. El Evangelio también refleja las luchas internas dentro de la comunidad cristiana primitiva. El conflicto entre las enseñanzas esotéricas y místicas frente a las interpretaciones más institucionalizadas de la fe. María Magdalena, a través de este texto, se convierte en símbolo de la sabiduría oculta, de una espiritualidad que está más allá de las estructuras convencionales de poder. El rol de las mujeres en el cristianismo primitivo. El Evangelio de María Magdalena también nos recuerda la importancia de las mujeres en la comunidad cristiana primitiva. María Magdalena no solo es presentada como la primera testigo de la resurrección en los evangelios canónicos, sino que aquí también aparece como una guía espiritual y una fuente de autoridad en la enseñanza de Jesús. Esto plantea una pregunta importante: ¿cuánto de la historia de las mujeres en el cristianismo se ha perdido o silenciado con el tiempo? Este texto desafía las estructuras patriarcales que comenzaron a tomar forma en la iglesia primitiva y nos invita a reflexionar sobre el papel que las mujeres podrían haber jugado en los primeros días de la fe cristiana. Reflexión final. El Evangelio de María Magdalena nos invita a reconsiderar la historia de una de las figuras más enigmáticas del cristianismo. En este texto, María no es solo una seguidora fiel, sino una maestra espiritual que revela verdades profundas sobre el alma, la salvación y la paz interior. A través de sus diálogos, se nos invita a buscar una transformación interna, a comprender que el verdadero camino hacia el reino de los cielos no está en las estructuras externas, sino en el despertar del conocimiento interior. Este Evangelio, oculto durante siglos, es más que un texto religioso. Es un manifiesto espiritual que nos invita a cuestionar nuestras propias limitaciones, a desafiar las jerarquías impuestas y a encontrar nuestra propia luz interior. Si este mensaje te ha inspirado, te invitamos a compartir este video y a unirte a nosotros en Ecos Celestiales mientras continuamos explorando las enseñanzas ocultas y los textos perdidos del cristianismo.